Sergio Berni. Sergio Berni, muy bienvenido. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bueno, estamos un poquito a la distancia para mantener las distancias que corresponden en este momento. Primera pregunta sobre esto, sobre la mesa judicial, la Gestapro. ¿Qué sensación le dio? Ninguna, porque lo venimos denunciando desde hace muchos años. Esto no nos sorprende a nadie. Esto lo único que hace es confirmar lo que veníamos denunciando desde hace varios años atrás. Y además, no solamente lo denunciamos, sino hay testigos que han sido públicamente demostrado cómo el gobierno de Macri espiaba a sus propios funcionarios. Por ejemplo, hay que llamarlo a Santilli y preguntarle nada más, ¿no es cierto? Entonces me parece que esto lo único que viene es a poner visual a lo que todos veníamos denunciando permanentemente. Como hombre de la política, pero también hombre que conoce el funcionamiento de las fuerzas de seguridad, algo de inteligencia usted debe conocer por experiencia, por colegas que conoce y demás. ¿Quién ordena, primero, que esto se lleve adelante? ¿Quién ordena, además, que esto se filme? Porque esa es otra cosa, además. Ninguno, creo que, o la mayoría no sabía que lo estaban filmando. ¿Cómo se maneja una situación así? ¿Quién ordenó esto? ¿Quién lo manejó? Mire, no cabe duda que esto es un plan sistemático. Esto no es una reunión que se dio de casualidad. Hubo un gobierno que tenía un plan sistemático que era apretar todo aquello que políticamente le era una piedra en el zapato. Y recién estábamos mirando el caso de Moyano. Yo creo que Moyano es una persona digna de destacar porque tuvo el coraje de enfrentar, a pesar de haber ido en las elecciones del 2015 y acompañar a Macri, cuando fue víctima de esto, lejos de entregarse, enfrentó con mucha valentía y coraje las consecuencias. Yo veo esto y también recuerdo a aquellos compañeros que después de 2 tapas de los diarios importantes le firmaban paritarias por debajo de la inflación anual, ¿no? Entonces, me parece que... O sea, también compartís que no todos los sindicalistas defendieron a los compañeros que estaban yendo presos o sufrían esto. Lo que es peor, no solamente no lo han defendido, que eso ya es términos personales, han claudicado con su mandato de defender los derechos de trabajadores. Y si no, hagamos un poco de revisionismo, fíjense en las tapas de los diarios, quiénes eran los sindicalistas que los amenazaban por tapa de diario y a los 2 o 3 días firmaban paritarias por debajo de los índices inflacionarios. Entonces, me parece que esto es la evidencia clara, precisa, de los aprietes que tuvo el gobierno de Macri y cuáles fueron aquellos que resistieron porque estaban convencidos de lo que estaban haciendo y aquellos que de alguna o de otra manera se hicieron los distraídos y terminaron por acción o por omisión siendo funcionales a los intereses del gobierno de Macri. ¿Se puede tener una AFI que no haga estas cosas? ¿Que no participe? Es que la AFI no está para esto. Por eso. La AFI tiene otra función. La AFI es un elemento indispensable del Estado, por sobre todas las cosas, en la modernidad, en este periodo donde el mundo está hackeado por amenazas terroristas. Si bien la Argentina no es un país que se caracteriza por, más allá de que ha tenido los mayores atentados de Latinoamérica, hoy en día no es un país con esos riesgos, pero la AFI es un elemento imprescindible, indispensable para la seguridad del país y tiene que ver con la generación de inteligencia, no para apretar a funcionarios, a dirigentes, a gremialistas, sino para defender los más altos intereses del país. Irina. Buenas noches, Berni. Antes, le quería hacer una pregunta política, pero antes una pequeñita sobre esta cuestión también. Usted decía que hubo un plan sistemático. Nosotros hemos mostrado mucho material acá que también daría cuenta de eso, pero hace muy pocos días 2 jueces de la Cámara Federal justamente dijeron lo contrario. Acá no hubo plan sistemático. ¿Cómo lee esa decisión judicial? ¿Qué representa? Que justamente hoy nadie puede tener... Mire, si usted mira cualquier encuesta de opinión de los argentinos, la institución más bastardeada, que más credibilidad ha perdido en los últimos años, ha sido el Poder Judicial. Y me parece que no es casualidad. Esto es la demostración clara
de por qué tenemos un poder judicial que ha perdido la confianza de los ciudadanos, por qué tenemos un poder judicial que cuando decimos se ha entregado a los intereses de algunos poderes económicos y poderes políticos. Acá tenemos la respuesta y me parece que es un sistema que debe ser reformulado rápidamente y pensado en generar respuestas para los ciudadanos. Hoy los ciudadanos, porque cuando hablamos de las reformas del Poder Judicial siempre estamos hablando de la vinculación entre la política y el Poder Judicial y nos olvidamos que la relación más importante, la única que importa, es la relación entre la justicia y el ciudadano de a pie. La pregunta, perdón, sí, dale una más. Del orden político es, bueno, hace poco Patricia Bullrich habló de la posibilidad de su pase a Juntos por el Cambio. ¿Lo está analizando? Primero, que no soy un jugador de fútbol, ¿sí? Segundo, soy coherente entre lo que pienso y digo, y soy coherente entre lo que digo y hago. Así que me parece que yo no tengo nada que ver con ese espacio político, no lo digo ahora, lo dije toda la vida, y si hay algo que me ha caracterizado, más allá de mis aciertos o mis errores, son mi coherencia. He tenido una coherencia a lo largo de mis más de 30 años de militancia política que resiste cualquier tipo de archivo. Ahora, Sergio, ¿pero qué le decía a la gente que dice, bueno, pero por ahí en algunos temas lo escucho opinar a Bernie y se parece más la opinión a la que tiene Patricia Bullrich, en tema de seguridad, por ejemplo, que a la que puede tener, no sé, alguna otra persona al frente de todos? Mire, yo primero no creo en el pensamiento único, segundo no creo en el fundamentalismo político, tercero, bienvenido sea todas aquellas discusiones que puedan acercar posiciones y no dividir, y me parece que con algunos temas uno pueda estar de acuerdo o no con diferentes posiciones políticas, no quiere decir que uno comulgue con esa ideología política, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahora, el absurdo que se dio cuenta después, Patricia Bullrich, que se había metido, es que ella es la principal sostenedora de la mentira del asesinato de Nisman y también llegó a decir que vos habías participado en el encubrimiento, un disparate, una mentira. Bueno, claro, después ahí se dio cuenta, ¿cómo va a venir Bernie si yo estoy diciendo que Bernie encubrió? O sea, todo un sainete ridículo. No, más que nada lo ridículo es que pasaron ¿cuántos años de la muerte del doctor Nisman? 6 años, cuando la justicia ordinaria estuvo a punto de emitir una sentencia que a la oposición, en esa época al macrismo, no le gustaba, sacó la causa de la justicia ordinaria, la llevó a la justicia federal con la excusa de que no se había hecho una buena investigación. Mire, todos aquellos que estudiamos criminología, que estudiamos seguridad, sabemos que el delito perfecto no existe, existen las malas investigaciones. Bueno, amparada en la mala investigación, le sacaron la causa a la justicia ordinaria, la llevaron a la justicia federal, pasaron 6 años y usted, doctor Duban, que es una de las personas que más conoce el tema, ¿cuántas pruebas ha aportado la justicia federal? Cero. Nada, ninguna, nada de nada. Absolutamente nada. Pasaron 6 años. Entonces lo preocupante, más allá de terceras personas, que la justicia debería, los argentinos estamos esperando una respuesta de qué fue lo que le sucedió al doctor Nisman, y la justicia hace 6 años que no ha juntado un solo elemento de prueba. Bueno, porque no quieren reconocer la verdad del suicidio. Lo que pasa es que a veces saber la verdad queremos ser sordos y ciegos ante una verdad que prácticamente es inevitable. Que anticipé esta pregunta porque me parece muy importante. El grave problema de esta trepada de COVID son los contagiados que tienen que estar aislados más los contactos estrechos. ¿Qué está pasando en los hombres a su cargo, ministro? ¿Hay un problema de mucha gente aislada o todavía no? Sí, hoy tenemos, viene subiendo al mismo ritmo que viene subiendo en toda la sociedad. Sí, obviamente, y que va a seguir subiendo, no tengo ninguna duda, que es la evolución probable, ¿no? Es lo más esperable que suba, y por sobre todas las cosas, mire, cuando uno tiene que definir qué es un virus, ¿no? La primera característica que hace que un virus sea un virus es eso, la capacidad de mutación. ¿Qué es la mutación? La mutación, mire, Darwin decía que todos los seres vivos tienden a adaptarse al medio. Esa capacidad de adaptarse al medio es para sobrevivir. Bueno, el virus para sobrevivir tiene que ser cada vez
más transmisible y menos letal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le pasa al virus? El virus necesita, a diferencia de la bacteria, el virus por sí mismo no se replica, necesita invadir a las células humanas. Entonces, para sobrevivir, necesita cada vez ser más transmisible. ¿Y por qué necesita ser más transmisible? Porque hemos desarrollado la vacuna y especialmente en la Argentina no solamente la hemos comprado, sino que la hemos aplicado. Hoy la Argentina, la provincia de Buenos Aires, fíjese que hace un año exacto, se empezó a colocar la primera vacuna, con un grado de incertidumbre muy fuerte. Y ahora estamos colocando la tercera Y fue la dosis. perseverancia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que a contraturno, porque los grandes centros de investigación y avance de lo que tiene que ser con la vacuna eran en China, en Rusia. Ahora, pero, ministro, y durante noches pasábamos trabajando para ver de qué manera podíamos conseguir la vacuna. Fue ahora, la provincia de Buenos Aires la que consiguió la vacuna, fue el gobernador quien la puso a disposición del gobierno nacional, y es este gobernador que ha hecho la campaña de vacunación más importante de la historia. 30 millones de vacunas llevamos puestas en la provincia de Buenos Aires, de una vacuna que tiene una logística, porque una cosa es hablar de la vacuna y otra cosa es entender la logística que tiene esta vacuna, porque esta vacuna tiene una logística muy complicada, porque tiene que ver con la cadena de frío, porque tiene que ver con muchas situaciones, y haber colocado hoy 30 millones de vacunas en la provincia de Buenos Aires, bueno, la reacción más esperada de un virus que quiere sobrevivir es ser cada vez más transmisible. Ahora, ¿cuál es lo bueno? Que, por ejemplo, en la policía hoy tengo 300 casos de ¿aislados agentes o contagiados? Aislados y contacto estrecho, que hoy un contacto estrecho se considera COVID positivo hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cuál es la diferencia? Que de esos 300 solamente tengo un solo policía en terapia intensiva y es el único policía que no tiene vacuna, no se ha vacunado. El resto, todos... ¿Un solo policía? De los 300 que tengo internado, un solo policía internado. De los 300 contagiados, uno solo... ¿Pero no está obligado un policía bonaerense a vacunarse? No está, hasta el pase sanitario no estaba obligado. Pero ahora lo va a tener que... Sí, bueno, pero... Esto comenzó hace rato, ¿no? Digo, pero ahora van a tener que estar todos vacunados. Y no es obligatorio, pero para ciertas actividades... sí, pero un policía que no puede, no puede estar a un supermercado, puede entrar a un banco. Es lo mismo que le pasa a un empleado público, a un empleado bancario. Y no se vacunó, no porque sea... Y la verdad que en mis 30 años de médico he conocido muy pocas personas que han sido... antivacuna per se y porque están totalmente convencidos. La Argentina tiene una tradición de vacunas que ha permitido que hoy casi el 80% de la población esté vacunada, y lo que no se han vacunado es porque no son antivacunas, sino porque algo ha pasado que no obtuvieron la posibilidad. Pero yo estoy confiado que en los próximos días se va a completar casi la totalidad de la vacunación, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país. Una cortita, pues ya no tenemos más tiempo, pero usted dijo, esto va a seguir subiendo. ¿Hasta dónde cree que va a seguir subiendo? Mire, lo único predecible que tiene el COVID es su impredecibilidad. Obviamente que en la medida que más barreras uno le va poniendo al virus, más va mutando, más va cambiando para sortear esas barreras y va a ser cada vez más transmisible hasta que se corte esa cadena de transmisión. ¿Cuándo va a ser? Y seguramente después de 4 o 5 generaciones de vacuna, no tengo ninguna duda. Y aparte, como es algo global, usted puede focalizar la contención momentáneamente en una región, pero hacer tan globalizado si el mundo, hasta que el mundo no adopte, fíjese, aquellos que tenemos relaciones frecuentes con gente que vive en Europa, que vive en países como en Canadá, la tragedia que está viviendo esos países es impresionante. Nosotros creemos que cuando vemos lo que está pasando en Europa es como acá, bueno, hay 40.000 contagiados, pero no hay tanto desborde sanitario. No, en Europa están muy mal, la gente está muy asustada y obviamente ahí hay un movimiento antivacuna que es la responsable de que hoy Europa esté prácticamente volviendo a los principios de hace 2 años atrás. Sergio, muchísimas gracias. Un gran gusto.
Muy amable, ¿eh? Gracias por haber venido. Sergio Berni con nosotros, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, hablando de todo.